Buenas noches a todos mis hermanos de Maús. Saludos en este martes 2 de junio. Lucho, habíamos hablado de tratar de que todos los martes yo le enviara un pequeño mensaje. Y entonces le pregunté de qué iban a hablar. Me dijo de San Francisco de Asís, de la Virgen, de la renovación de la iglesia. O sea, son temas muy grandes, muy amplios, imposible de cubrir en una hora o una noche. Pero al hablar de Francisco y la Virgen, pues ya yo me alegré muchísimo, ¿no? Entonces le quiero compartir algunas cosas. Ay, ahora mirando el video me doy cuenta que creo que el video anterior que les envié tenía la misma camisa. Cuestión de coincidencia, no es que el pobrecito el padre Pedro tiene una sola camisa. No, 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 no. De la casualidad que esta es la que creo que fue el video anterior. Bueno, aquí vamos. Les voy a compartir una frase de un librito sobre San Francisco de Asís, que es un clásico de, creo que al principio de los años 70 que se escribió este libro. Le escribió un autor francés que se llama Eloy, con I latina al final, sin S. En francés se pronunciaría creo que Eloy Leclerc. Y este es el librito, la portada del librito. Esto es una joyita, ¿eh? Sabiduría de un pobre, Eloy Leclerc. Maravilloso librito. Si lo pueden conseguir en Amazon, se los sugiero que lo tengan en su biblioteca personal porque es verdaderamente precioso. Es un libro de espiritualidad de Francisco, no es una biografía, no es un análisis teológico, sino realmente Eloy Leclerc creo que sabe comunicar muy bien el alma de Francisco. Y él dice que la gran sabiduría del pobre de Asís fue algo que quizás a ustedes les suene como muy simplista, y no es tan simplista. La frase que Eloy Leclerc dice, que Dios es Dios, que Dios es. Saber esto fue la sabiduría del pobre de Asís. Luego queda ya el silencio de la plenitud. ¿Qué Dios es? O sea, no decirle a Dios lo que tiene que ser, mucho menos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios es. No pongan adjetivos después de. Dios es amor, Dios es luz, Dios es plenitud, Dios es sabiduría, Dios es poderoso. Todo eso es verdad, muy bonito. Pero la sabiduría de Francisco fue decir, Dios es. Silencio. Eso cuesta, porque inmediatamente la cabeza humana no concibe una frase que termine en es. Tenemos que añadir. Y casi siempre lo que añadimos llega a ser una proyección de uno mismo o de lo que uno quisiera que Dios fuese de acuerdo a la imagen que uno quiere que Dios sea, y terminamos no dejando que Dios sea. Creo que en el momento en que tú y yo en nuestro itinerario espiritual podemos decir que Dios es Dios. Dios es. Curiosamente, en el libro del Éxodo, cuando Dios aparece en la zarza ardiendo en el Horeb a Moisés y le habla de su envío al faraón, Egipto, que saque su gente y todo eso, Moisés tiene que preguntarle a Dios una pregunta muy normal en ese momento. ¿Cuál es tu nombre? Porque todos los dioses tenían nombre y todos los dioses tenían un templo. Y este Dios nuevo y diferente le dice a Moisés, mira, yo ni tengo ni nombre ni necesito templo. Yo soy el que soy. Dios es. Y cuando el creyente entiende que Dios es Dios y que no tienes ni que controlarlo ni añadirle adjetivos, descubres el misterio, no en su plenitud, porque todavía estamos aquí y la plenitud no la alcanzamos todavía, pero empezamos a de verdad entender y a penetrar un gran misterio que abarca todo y abarca todo
ser creado, a todo hombre y mujer, incluso al ateo, al peor, al mejor, al santo, al más pecador, más grande. Lo abarca todo. Dios no expulsa de su realidad aquel que es lo que sea, porque Dios es. Y Dios es Dios. Cuando el ser humano despierta y empieza a darse cuenta de esa realidad, qué feliz es, porque ya no tienes que controlar a Dios. Simplemente te dejas amar y te dejas acariciar, y como la criatura, el bebito que lo carga y se deja, porque Dios es. Y tiene una frase en este prólogo del librito, que dice: en su donación, Francisco de Asís, en su donación de sí mismo, en su entrega de su persona y renuncia de todo, básicamente, porque Dios es todo. Dice que se le escuchaba todas las noches decir: Dios mío, mi Dios y mi todo. Dios mío y mi todo. Deus mea et omnia. Dios mío y mi todo. Dios es. La frase que usa Leclerc es: en su donación y renuncia llegó a la definitiva madurez del que ya nada espera sino sentarse a esperar el regalo de la muerte. Regalo de la muerte. Francisco no temía, porque Dios es, y Dios es Dios. ¿Por qué temer si Dios es? Ustedes, por lo que me dijo Lucho, van a hablar de la renovación de la iglesia en el sentido franciscano. Y renovar la iglesia en el sentido franciscano no significa hacer más cosas, no significa hacer más retiros, más reuniones, más. Siempre queremos más, más, más. Al contrario, es menos, pero de calidad. Es simplificar los sistemas, simplificar las estructuras, y al simplificar dejamos que Dios sea. Francisco simplifica su vida personal de cosas. Ya sabemos que venía de una clase adinerada, padre comerciante de telas de lujo, que se lo vendía a la nobleza de Asís. No eran parte de la nobleza, pero tenían más dinero que mucha gente de la nobleza. La gente de la nobleza tenía el dinero básicamente en real estate, pero no tenían fluido. La familia de Francisco no tenía real estate, no tenían títulos nobiliarios, pero tenían mucha plata que fluía. Francisco se va desprendiendo de todo el mundo que su padre quería que abrazara, que era básicamente el del comerciante y también el de la nobleza, peleando para los ejércitos diferentes nobles, diferentes guerras. Francisco simplificó su vida al extremo que ya sabíamos que no poseía absolutamente nada. Tú y yo no podemos vivir en estos momentos como Francisco de Asís. Quizás ustedes incluso más que yo, pero yo tampoco. Pero tampoco es darnos cuenta que algo muy importante. Francisco simplificó su vida externa, y fue un largo proceso, solo lo pasó del día a la mañana, cuidado. Simplificó su vida externa porque fue simplificando también su vida interior. No podemos hablar de renovar la iglesia haciéndola menos complicada, haciéndola más sencilla, como dije, menos pero con calidad, si por dentro seguimos iguales. Algo tiene que cambiar por dentro, tenemos que descomplicarnos por dentro, y eso es una forma de renovación eclesial. Francisco creo que vivió una de las bienaventuranzas más hermosas que hay. Feliz el hombre y la mujer que es puro de corazón, porque puede y verá a Dios. No era complicado. Francisco de Asís era extremadamente transparente y extremadamente libre, no porque había simplificado su vida exterior de cosas, sino que interiormente había sido capaz de recuperar la inocencia original.
Dice Leclerc que la tragedia de este siglo, escribe en el siglo XX, ahora del XXI, es la pérdida de la inocencia. Francisco recuperó la inocencia. Tú y yo queremos renovar la iglesia, simplifiquemos los métodos, pero simplifiquemos también el interior. Recuperemos la inocencia que nos hace gente más refrescante, menos complicada, menos acomplejada, más colaboradora. Pero todo eso está construido en lo primero que compartí con ustedes. Dios es Dios y Dios es. Cuando lleguemos a ese punto, se acabó toda complejidad de nuestra existencia, porque simplemente vivimos plenamente en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Se les quiere y a renovarnos por dentro y por fuera. Chao.